Mi nombre es Leila, soy una ciudadana del Perú, exactamente de Arequipa. Quizá tú me preguntes, ¿cómo se llama la hermosa prenda que tienes puesta? Y quizá yo te responda, ¿aún la recuerdas? Vivo en un país mega diverso, con una variedad de culturas, ya que tenemos tres hermosas regiones que son la costa, la sierra y la selva, con una variedad de gastronomía, con una variedad de lenguas, con una variedad de formas de vestir, en la que el clima es un factor determinante que influye en tu forma de vestir. Por ejemplo, tenemos el caso de la sierra, un lugar muy frío en el que te tienes que abrigar demasiado. Tenemos a la selva, que es un lugar muy caluroso en el que tienes que ponerte ropa muy cómoda como un polo corto y un short. Y tenemos a la costa, que es un lugar más cálido en el que puedes utilizar ropa más adecuada y más liviana. Pero todo es hermoso, pero ocurre la llamada migración. La migración no es mala, pero la migración a veces y lastimosamente está relacionada con la discriminación en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, cuando una persona de la sierra va a la costa, la persona de la costa lo mira con rechazo. Debemos de tener este pensamiento tan ignorante en la que rechazamos a una persona por venir de la sierra. Parece que no conociéramos la variedad de climas que tenemos en nuestro país y que muchas veces no podemos adaptarnos a la forma de vestir, a la forma de hablar de la otra persona, porque justamente tenemos un país mega diverso, que gracias a Dios tenemos un legado cultural extenso que debemos de valorar a nuestro territorio, a nuestros paisanos, a los nuestros. El Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Elementos del Estado. El Estado tiene tres elementos básicos. El primero es la población. Este es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos pueden compartir entre ellos la raza o creencias religiosas, pero esto no es un requisito. Continuamos con el territorio, que es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Y por último, el poder, el cual se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio. Poderes del Estado. En los estados modernos existen tres poderes diferenciados: el legislativo, que es el encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado; el ejecutivo, el cual se encarga de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente, pero en un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o presidente que cumple la función de jefe del Estado, o un primer ministro que preside el gobierno. Y por último, el judicial, que es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. El Estado peruano, que conceptualmente es la nación peruana jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú, aprobada mediante referéndum, promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes, ejercido por un Estado unitario. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Estado y gobierno son conceptos que erróneamente suelen utilizarse como sinónimos. El gobierno es una parte del Estado y es el organismo que se encarga de administrar sus poderes. Además, el gobierno es temporal y puede cambiar de estilo y personas, mientras que el Estado permanece. La democracia en el Perú. En la Edad Media influenció bastante la independencia de Francia como la independencia de los Estados Unidos en América Latina y en nuestro país.
Gracias a la influencia de los países europeos, en América Latina también nace la idea de independencia. Es así que en el Perú del siglo XIX se lidian con batallas para poder librarnos de la corona española y de alguna manera tener una libertad política. Esta libertad social y política llega en 1821 con la parcial libertad que nos da José de San Martín. Es así que el Perú entra en la transición de una nueva etapa, la etapa republicana. Aquí somos gobernados por militaristas, es decir, nuestra democracia aún no está establecida por completo, ya que no tenemos el poder de votar y de elegir a nuestros representantes. Los militaristas tenemos a José Luis Alvarado, Luis Sánchez Cerro, entre otros. Pero en esta etapa también se tiene al primer presidente de la Constitucional, que viene a ser Manuel Pardo y Lavalle. La democracia en el Perú cada vez se hizo más fuerte. Tenemos de ejemplo el caso de las elecciones de Fujimori, en la que gana por segunda vuelta, ya que la ciudadanía muestra cierta duda entre los dos candidatos, que eran Mario Vargas Llosa y Fujimori. Muy por el contrario, en el caso del Cholo Toledo, al cual la población lo acogió bastante bien. Sin embargo, la democracia en nuestro país en los últimos años se ha visto bastante debilitada debido a las crisis que se han generado en los gobiernos de los últimos turnos, por ejemplo Kuczynski, Alan y ahora. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son los valores que mantienen una sociedad justa e igualitaria. Protegen a los niños, ancianos, soldados y presos. Nos protegen a todos. Nuestros derechos humanos están protegidos por la ley. Eso significa que podemos hacer algo si se atacan nuestros derechos. Pero no todo el mundo ama los derechos humanos. Algunos quieren infringirlos, incluso desecharlos. Las sociedades solían estar controladas por gobernantes que podrían ser crueles e injustos. Los reyes solo daban derechos a las personas que les gustaban. Durante miles de años, la gente luchó por la igualdad y con todos los derechos ganados, con tanto esfuerzo, se crearon nuevas leyes que mejoraron nuestra forma de vida. Pero en el siglo XX, dictadores brutales llegaron al poder, gobernaron por el miedo como reyes del pasado. Estos derechos ganados fueron vulnerados a una escala inimaginable. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se unieron y dijeron nunca más. Crearon un documento simple que establece los derechos básicos que todos necesitamos para vivir una vida digna. Actualmente continúan ocurriendo violaciones de los derechos humanos. De acuerdo a los informes de la Sociedad Civil del Perú para el Examen Periódico Universal EPU sobre la violación de obligaciones extraterritoriales, estas 4 empresas están vulnerando derechos como la libertad de asociación, la libertad de tránsito, el derecho a la salud y al medio ambiente sano, violación a las libertades sindicales y violaciones al derecho al trabajo en condiciones dignas. Además, aún se denuncian violaciones de derechos en las cárceles de Perú. Miles de personas recluidas en los penales aún no tienen sentencia. Familiares de estos presos denuncian corrupción y hacinamiento. No son los únicos que violan los derechos humanos. Actores no estatales, como los grupos rebeldes, por ejemplo los atentados terroristas de 1980 a 1990 por el MRTA. También el crimen organizado. Estos incluyen la trata de personas, discriminación, la explotación, el trabajo forzoso. Las grandes empresas también pueden ignorar derechos humanos por el bien del beneficio económico. Somos un país megadiverso. El Perú tiene memoria. Debemos recordar lo dramático para vivir mejor y que no se repitan estos hechos.